Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Gracias por llamar y desde tan lejos. Gracias por atendernos. Un poco lo convocábamos porque lo encontramos en un encuentro virtual que pudimos compartir nosotros desde Misiones, de una campaña contra el hambre y por la soberanía alimentaria, y un poco dimensionando ahí lo que implica también para la salud y particularmente la salud de las infancias, este momento tan difícil que estamos viviendo y que ustedes lo vienen advirtiendo desde ya hace mucho tiempo. Bueno, sí, ese encuentro fue a partir del llamamiento de la peor violencia es el hambre. Uh-huh. Fue una iniciativa que convocó originalmente a Adolfo Pérez Esquivel, Uh-huh. con otras personalidades. El año pasado, el 8 de julio del año pasado, 2024, y que en esa oportunidad nosotros, como colectivo de pediatras contra el hambre, lo hicimos a la luz pública. Habíamos tenido cartas abiertas, obviamente, firmadas por los colegas pediatras de todo el país, fundamentalmente dándole voz a los niños que tienen forma de expresarse y no son representados por los colectivos de pediatras que habían en Argentina. Entonces, por eso nos constituimos como una voz independiente, que seguimos estando, tratando de sensibilizar a la población en general y señalando esa situación de manera pública a través de las radios o de los medios gráficos. Uh-huh, uh-huh. Doctor, las distintas cartas que ustedes visibilizaron y que, bueno, la propia intervención también en este encuentro daba cuenta un poco de la situación en la que estamos. Y nosotros con usted habíamos hablado hace unos 10 meses y después de reescuchar esa entrevista uno se pregunta, en estos 10 meses de esas advertencias y de esas cartas, ¿cuál es la situación hoy? ¿Cómo ven ustedes la situación y si esas cartas interpelaron a quienes debían tomar algún tipo de acción ante estas situaciones? Nosotros, en ese instante, quizás también por la euforia de lo novedoso que hubiera pediatras en espacios públicos señalando estas cosas, hubo bastante movilización, incluso por convocar legisladores del Congreso Nacional para ampliar los comentarios nuestros. En realidad, bueno, desde el Ejecutivo no tuvimos ningún contacto, tampoco lo esperábamos porque lo hubiera, porque como se llevaban las cosas en la política pública, uno se daba cuenta que no iba a tener ningún tipo de impacto o trascendencia para el Ejecutivo. Y avanzando con esto, no creo que la situación haya cambiado para bien. Me llamó mucho la atención que en una nota de hace 2 semanas, más o menos 3 semanas, no más de eso, el representante de UNICEF en Argentina, lo que dice Infobae, ¿no?, en el diario, Infobae dice que la situación de las infancias había mejorado, que se ponían muy satisfechos porque había bajado la pobreza. Y la verdad, me parece que fueron declaraciones muy desafortunadas, porque en realidad el cambio en la situación de pobreza y inseguridad alimentaria de las infancias, en la forma en que se mide en Argentina, que no está mal, pero que hay que tomar en cuenta cómo se mide, es muy dependiente de esta medición de cómo se estructura los gastos de la familia, porque en realidad la pobreza es un índice monetario que relaciona el ingreso del hogar en relación a los costos de la canasta de bienes y servicios. Bueno, el gobierno modificó los criterios de esa canasta, entonces no pondera los elementos que pueden llegar a tener más pesos para las familias, como pueden ser los servicios, y entonces los valores son falaces, no son representativos de lo que uno puede palpar en lo que ocurre en el territorio. A algunos nos puede haber beneficiado
pero decir que ha disminuido la inseguridad alimentaria o la pobreza en la Argentina me parece que es tremendamente arriesgado. O sea que en contraste con eso, por otra parte, en el Hospital Garrahan se han ampliado los casos de niños en situación de deficiencias graves de nutrientes específicos, vitamina A, vitamina C, vitamina D, que yo tengo presente particularmente, que son escorbuto, raquitismo, la ceguera por falta de vitamina A. Esos casos que en un principio, cuando nosotros lanzamos la carta, la segunda carta eran de 3 casos, actualmente se han ampliado a 13 casos. Claro. Son daños que se han producido prácticamente irreparables. Entonces, esa es la punta del iceberg, porque no haríamos una campaña por 13 niños, en el que los 46 millones de habitantes que somos en Argentina. Pero esos son los casos extremos. Por debajo de esos casos extremos, hay infinidad de situaciones que son de alta vulnerabilidad de los derechos de los niños y niñas y adolescentes. Claro. Entonces yo creo que la situación no creo que haya mejorado. Claro. Doctor, le recordaba a Alicia recién una entrevista que le hacíamos hace ya varios meses y allí le preguntábamos, y lo vamos a volver a hacer ahora, sobre, digamos, tomando nota de su expertise, ¿no?, de su experiencia, sobre los impactos que tiene la mala nutrición, como se suele dar, como se da, por ejemplo, en una provincia como la nuestra, donde muchos chiquitos en situación de extrema vulnerabilidad casi lo único que consumen son derivados de la harina, harinas o grasas y casi nada más que eso. ¿Cómo impacta una alimentación de estas características en un niño que está en plena formación, en un niño pequeño? ¿Cuánto daño de ese puede ser reversible y cuánto quizá no? Bueno, aunque sea reversible como daño extremo, o sea, no se muere o no tiene una lesión permanente y grave, tienen siempre impacto, porque lo que pasa es que en el momento de mayor crecimiento cerebral, donde se producen procesos de adquisición de habilidades, tanto motoras como cognitivas, y la mala alimentación conlleva un deterioro en la adquisición de esas funciones. Y eso genera un atraso en términos de las capacidades de escritura, de aprendizaje, de socializar. Entonces, en ese sentido tiene un impacto y está demostrado que a la larga, en términos de ya como adultos, la bibliografía lo señala esto, que hay una disminución de la capacidad física de trabajo y que hay también mayor probabilidad y riesgo de mortalidad temprana por enfermedades crónicas no transmisibles, de hipertensión, de cardiovasculares, de infarto agudo de miocardio, de arteriosclerosis, diabetes, la obesidad. Todo eso es consecuencia de lo que ocurre en las etapas tempranas de la vida. Y ni qué hablar de lo que significa como exclusión social, porque la alimentación, digamos, el pan de cada día, simbólicamente, es la base del sustento del curso de vida. Entonces, esos chicos crecen en un ambiente de exclusión, de desinterés del colectivo, es decir, la sociedad no se interesa por ellos, y más aún cuando uno plantea un modelo exclusivamente individualista, de sálvese quien pueda, ¿no? Y bueno, esas son las consecuencias que tiene la mala alimentación en las etapas tempranas de la vida. Doctor, además lo hablábamos también con otros sectores y con trabajadores de distintas áreas, además de todas estas vulnerabilidades que se potencian en este contexto, también hay como una avanzada muy fuerte sobre esas áreas que podrían garantizar cuidados, bueno, ni que hablar de la situación del Garrahan, que también es muy significativo porque trabaja con las infancias y con infancias con
problemáticas que tal vez en otros lugares no tendrían posibilidad de tratamiento ni de... Claro. Ni siquiera de detección correcta de la enfermedad que portan, ¿no? Que en más de un caso pasa eso. En ese sentido, ¿cuál es qué lectura habría que hacer de esta forma que tiene el gobierno de abordar también su gestión? Bueno, yo creo que se enmarca en un pensamiento individualista, un pensamiento que lee la selva, que cada uno se salva como puede. Bueno, no es más apropiada hoy la frase de Juan Salvo, el Eternauta, cuando dice nadie se salva solo. Y eso que está en la frase, en realidad es una síntesis. La especie humana es una especie de vivir en comunidad. No es un individuo que anda solo por el mundo buscándose conquistar el mundo, su espacio. No, lo hace en grupo. O sea que forma parte de un colectivo. Lo que yo entiendo es que las desregulaciones, esta mirada que todo lo soluciona el mercado, que no hay fallas de mercado, que es el pensamiento de este gobierno, lo que están diciendo es la ley de las selvas, el salvo más fuerte. Entonces, lo del Garrahan es eso. Hay una cosa mayor o adicional. Uno podría decir que el propio ministro de Salud, Mario Lugones, tiene conflictos de interés como ministro, porque él es partícipe activo en el Sanatorio Güemes. Entonces, hay una tensión entre su responsabilidad de lo público siendo un empresario de lo privado. Ese es un principio ético fundamental. Ese es un conflicto de interés. Y en el Garrahan, lo de los presidentes también es algo más de todo. Porque en realidad uno puede decir, este cambio con la resolución que ha dado el Ministerio, del cambio de las condiciones laborales de los residentes, es cierto que afecta a las condiciones laborales de las residencias nacionales. Pero ese no es todo el problema. Claro. Ese es el problema que va a afectar individualmente a los residentes como profesionales de la salud. Pero eso lo que atenta es la capacidad que tiene el hospital, primero como un hospital donde no es un hospital de médicos. Hablaban de los ñoquis como que son los no médicos, que bueno, es un disparate que ya fue desacreditado y por falaz, pero que en realidad el Garrahan es un espacio de salud y de un efector de salud como tal, donde es multidisciplinario, no es de médicos. Habrá médicos, o es un sector importante, y habrá enfermeras, habrá enfermeras, pero hay comentadoras, hay nutricionistas, hay una serie de profesiones que dan dentro del hospital, que en la articulación da como resultado la excelencia que es el hospital Garrahan. Por eso se está destruyendo. Desde que empezó este gobierno se han ido aproximadamente, han renunciado por sus condiciones laborales aproximadamente 200 médicos. Poco más o poco menos, pero 220 médicos. Bueno, nunca había pasado eso, porque cuando la gente se jubilaba, se reemplazaba ese que se había jubilado por concurso con un nuevo profesional. Ahora se están renunciando. Esto es insólito. Y la residencia es un sistema de formación profesional, de excelencia, en servicio, que empezó en el siglo XIX en Viena, que por los éxitos, que de alguna manera en lo sustantivo es el esquema actual, que había médicos que se quedaban las 24 horas en el hospital, que la jornada normal o habitual del hospital estaba a cargo de los médicos de planta, que capacitaban a estos médicos en formación, que daban acompañamiento en la continuidad de la atención de las 24 horas. Eso siempre se va en Viena. Después, Estados Unidos tomó cuenta de estas situaciones, las mejoras en los resultados en la salud que producían este modelo, lo incorporaron, y ya en Antonio, en el año 57, si no mal no recuerdo,
él estuvo haciendo la José Antonio, ¿no? Es el gran maestro de la pediatría moderna, digamos. Ujú. Él cuando fue a hacer lo que se llama un fellowship, estuvo haciendo una pasantía y cuando volvió trajo esa idea a la Argentina. Ujú. Y ya se había implementado muy parcialmente en el Hospital de Clínicas, el Hospital Viejo de Clínicas, que lo implementó en Clínica Médica Osvaldo Fortinoni. Bueno, hasta hacer la corta. En el Hospital de Niños Gutiérrez se implementó el sistema de residencias médicas. Al principio hubo mucha reticencia, pero poco a poco fue tomando carnadura porque generaba una modalidad de capacitación de recursos humanos para el hospital de excelencia. Y así fue es la generación en la cual yo me formé. Ujú. Pero los grandes médicos de la Argentina han salido de las residencias Claro. con ese modelo. Cuando se cambia a un modelo de beca sin ningún tipo de beneficios sociales, lo que significa es jerarquizar al residente. El residente no es como un cadete que está haciendo una pasantía para capacitarse en un oficio. Ujú. Es una persona que se está formando y está fortaleciendo los recursos de capital humano, lo que va a contar el sistema de salud en el futuro. Si no se apuesta a eso, es destruir el hospital. Y este es un primer paso a la destrucción del hospital. Como ustedes dijeron, el Hospital Garrahan es un hospital nacional, porque es un hospital que da respuesta en el vértice de la pirámide de atención en pediatría, da respuesta a todo el país y también a algunas situaciones que vienen de los países limítrofes, pero fundamentalmente de las provincias. Totalmente. La capacidad de resolución de los problemas que tiene el Garrahan no tiene ningún, por bueno que sea, otros hospitales pediátricos. Incluso el Hospital Garrahan tiene una oficina de atención a distancia, es decir, se conecta vía internet con los hospitales pediátricos del resto del país y pueden coordinar procesos de atención a distancia, incluso eventualmente los traslados o solucionarlo en el lugar. Doctor, ahí se nos está entrecortando la comunicación, pero bueno, queremos agradecerle muchísimo este contacto aquí en la radio de la universidad. Bueno, y seguramente vamos a volver a conversar también para seguir visibilizando no solamente esta situación que incluye a una gran parte de nuestra población que está atravesando una serie de inseguridades, sino también vista desde la perspectiva de ustedes como trabajadores de la salud, advirtiéndonos de estas cuestiones. Así que mil gracias. A contar, gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego. Hablábamos, ya se estaba cortando ahí la comunicación, con el doctor Enrique Abellá Gilardón de la Red de Pediatras contra el Hambre. Vienen advirtiendo, lo último que planteaba es esta advertencia que están haciendo desde la Sociedad Argentina de Pediatría en relación a las residencias pediátricas y bueno, parten del ejemplo paradigmático de lo que está pasando en el Garrahan, pero podríamos decir también en muchos otros lugares con este proceso de desmantelamiento de un sistema público nacional. Claro, y además repitiendo lo que ya sacaron a la luz, como vos lo decías al principio, en dos comunicados. Sobre los dos comunicados hablamos con él en su momento, donde estaban advirtiendo claramente que los planes que el gobierno tenía en ese entonces eran incipientes, que las acciones que llevaba a cabo o no llevaba a cabo, como por ejemplo no entregar la mercadería que estaba guardada en galpones, estaba dando como resultado la llegada a los consultorios de chicos, como lo decían, ¿no? Débiles, sin capacidad para hacer cosas, sin posibilidades de trabajar, y generando además impactos en la salud de esos mismos niños y adolescentes, en muchos casos irreversibles. El año pasado cuando hablábamos también con él, en la última parte de la entrevista, hoy lo escuchaba, mencionábamos una entrevista que habíamos hecho aquí también con una nutricionista de Aristóbulo del Valle, que ella lo que nos decía, estamos detectando en el consultorio
niños y niñas que están llegando más con más bajitos, decía, Sí, más sí, bajitos, sí, un sí. poco para Menos peso, menos altura. pesos y menos altura. Ujú. Es decir, que ni siquiera ese otro síntoma de la malnutrición, que era la obesidad,